cuando estaba... Nosotros nos vamos a lo de Zapatero en Venezuela. Porque, vamos a ver, o sea... Esteban Urrieta está haciendo un trabajo fantástico, que está consistiendo fundamentalmente en unir puntos que en los últimos meses, incluso años, habían ido apareciendo sueltos. Y es como esos juegos en los que una usted los puntos de este dibujo. Y lo que sale es horroroso, horroroso. Empecemos escuchando al propio Zapatero este viernes en los desayunos de TV. En Venezuela tiene que haber un diálogo y un acuerdo entre dos partes que se tienen que reconocer. Y añado, es muy claro que ni las sanciones internacionales, ni el intentar tumbar algo a un gobierno al que se puede criticar más o menos funciona. No ha funcionado la Operación Guaidó y no funcionará. Y la realidad que se nos ha presentado de Venezuela durante todos estos años, y eso algún día la historia se escribirá también, no es esa realidad la que es allí. Estoy cansado de decirlo y de explicarlo, pero esto es como todo. Cuando se instala una idea, hay muchos intereses en que se instale una idea, y aquí se ha instalado. Bueno, hay que darle la palabra. ¿Cómo está el asunto? Sandro Meco nos lo resume en este vídeo. Raúl Morodo, embajador español en Venezuela durante el gobierno de Zapatero, recibió pagos millonarios de PDVSA, la petrolera nacional de Venezuela. Así se revelan las informaciones que el diario El Mundo lleva tiempo publicando. Sin embargo, según sus últimas investigaciones, la cantidad sería mucho mayor de lo que se creía. En concreto, 38 millones de dólares, que Morodo se habría repartido con su hijo Alejo y dos socios. Recibieron los fondos a través de Juan Carlos Márquez Cabrera, el director ejecutivo de la empresa petrolífera. Cabrera fue detenido en Madrid el pasado 18 de julio y un día después reconoció haber autorizado los pagos millonarios a Raúl Morodo. Además, reveló que lo hizo por orden de Rafael Ramírez, presidente de PDVSA y también ministro de Petróleo de Hugo Chávez. El ministro de Chávez me exigió que Morodo solo le rindiera cuentas a él. Eso sí, Cabrera defendió su inocencia asegurando que no conocía el verdadero uso de este dinero. El señor Ramírez me dijo que me reuniera con el señor Alejo Modoro porque iba a asesorar a la empresa con temas europeos y que lo iba a aprobar. Cabrera se enfrentaba a varios delitos: falsedad documental, corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Sin embargo, no volvió a declarar. El 21 de julio su cuerpo fue encontrado sin vida. La autopsia concluyó que se había ahorcado, pero lo cierto es que las circunstancias de este suicidio son de lo más extrañas. El empresario venezolano había accedido a colaborar con la justicia, por lo que tenía asegurada su libertad a cambio de no volver a pisar España. De hecho, estaba dispuesto a tirar de la manta y en la Audiencia Nacional prometió textualmente saber bastantes más cosas. Mientras tanto, en Moncloa impera el silencio. Ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Pedro Sánchez han dado explicaciones sobre estos hechos. Unas revelaciones que, junto a la ya conocida admiración de Iglesias por Chávez, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. Siguen manchando la imagen del primer gobierno de coalición en la historia de España. Don Esteban Urrieta, compañero, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, lo primero, enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. En El Mundo puede usted seguir las sucesivas entregas de Esteban Urrieta sobre esta historia, que es sórdida, la cojas por donde la cojas. La primera pregunta que te haría yo, como me imagino cualquiera que esté leyendo tu trabajo, es algo que a lo mejor no puedes contestar, pero hay que hacerla. O sea, tu certidumbre, o al menos tu intuición, esto no es una cuestión de enriquecimiento personal solo de dos señores. Pues esa pregunta yo creo que es la que nos hacemos todos en estos momentos, ¿no? Es la pregunta del millón. Hasta ahora sabíamos que ya era una cantidad importantísima que el gobierno de Hugo Chávez había desviado, que había adjudicado a Raúl Morodo, recordemos, embajador de España en Venezuela con el gobierno de Zapatero entre 2004 y 2007, pues una cantidad que oscilaba entre los 4 millones y los 6 millones, que ya está bien para unas asesorías teóricamente para implantar PDVSA, es decir, la petrolera estatal en Europa, que es algo que jamás se produjo y que jamás se llevó a cabo. Pero la gran novedad y el elemento que convierte el caso Morodo en un escándalo de primerísima división es que la Fiscalía Anticorrupción ha detectado que los ingresos en cuentas bancarias en España procedentes de Venezuela, de Morodo, de su hijo, que no es más que un ayudante en esta historia para canalizar los fondos, y de dos socios suyos venezolanos, uno de ellos
Juan Carlos Márquez, que es el directivo de PDVSA que le autorizó los pagos, que luego se instaló en España y que, como bien habéis recordado, se suicidó 48 horas después de confesar ante la Audiencia Nacional, pues estamos hablando ya de 35 millones de euros. 35 millones de euros es una cantidad perfectamente homologable a las cifras que se están barajando en casos como Gürtel o en escándalos a priori de mucha más envergadura. ¿Qué vinculación puede guardar toda esta trama económica con otras que hemos conocido de circulación de dinero fuera, el asunto del pollo Carvajal, lo que está buscando la DEA, el clan de los soles? En principio son historias distintas, pero el dinero es del mismo sitio. Sí, efectivamente, son historias distintas y tienen como nexo común, como bien señalas, PDVSA, la petrolera estatal venezolana, con la que parece que se acaba pagando todo por parte del régimen de Hugo Chávez primero y posteriormente de Nicolás Maduro. Es decir, PDVSA es una especie de pozo sin fondo donde sale dinero a expuertas para pagar a un embajador, para sufragar gastos del que fuera director de la contrainteligencia militar. Bueno, y desde luego, volviendo a la pregunta que hacías al principio, 35 millones de euros solo para pagar asesorías que se han demostrado falsas al embajador de Venezuela, pues parece una cantidad absolutamente estratosférica para que se quede en manos solo de Raúl Morodo. Hay un detalle que también ha aflorado la investigación y que es tremendamente llamativo, y es que la familia Morodo llegó a sacar del banco en billetes, en efectivo, 2 millones de euros, 1.900.000 euros, cuyo paradero final pues se desconoce. Y hay otro elemento tremendamente llamativo que, como digo, equipara este escándalo a otros que ya conocemos. La mujer de Raúl Morodo, que es una señora sin ocupación profesional conocida, abrió 3 cuentas bancarias en Suiza al poco de que su marido dejara la embajada en Venezuela, y en esas cuentas bancarias se ingresaron 6,4 millones de euros. Y al mismo tiempo, esta señora, como digo, ama de casa, pues tiene una sociedad patrimonial con 5 millones de euros en inmuebles. Madre mía. Esteban, ¿se puede contar la próxima entrega de esta serie apasionante o te la guardas? Sí, hombre, sí, os damos la exclusiva a Intereconomía. Mañana vamos a revelar los informes de la agencia tributaria, donde la agencia tributaria ha desbrozado milimétricamente las asesorías de Morodo y concluye textualmente que es un caso clarísimo de simulación, y ya le atribuye a Morodo, solo en 2 ejercicios, en 2013 y 2014, 3 delitos fiscales y un fraude de 1.300.000 euros. Madre mía. Esteban Urrieta, su director del Mundo. Compañero, enhorabuena de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo.